Gracias, Manuel, por estar acá, comunicador, analista político, observador de lo que sucede. Qué gusto otra vez aquí en la montaña. Claudia, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto poder visitarlos y obviamente un saludo a toda la gente que te sigue. Gracias, Manuel. Y le vamos a dar la bienvenida a Armando Ortuño, que también está sentadito en su casa. Armando, economista, analista político. ¿Por qué no está en la montaña, Armando? Es la primera pregunta. ¿Dónde se pierde? Bienvenido, como siempre, a nuestro columnista. Armando, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Claudia. No, lamentablemente estoy fuera del país, pero no podía faltar a la invitación que ustedes me han hecho. Así que un saludo a todos y a todos los auditores, pues. Gracias, Armando. Estamos acá. A mi derecha, Manuel Mercado. A mi izquierda, César Navarro, exministro de Estado, analista político, también columnista del periódico La Razón. Gracias por venir hasta esta montaña a pensar qué ha pasado, ¿no? Gracias, Claudia. Mil disculpas por la demora. No hay problema, estamos justo a tiempo. Ha llegado como la Cenicienta, sin Cabalito. Cabalito, sin perder las zapatillas. Ha llegado con las dos zapatillas. Muy bien. Bueno, yo como dueña de programa, porque ustedes son dueños de la casa también, todos los invitados e invitadas, voy a hacer lo fácil. A mí me toca lo fácil. Decir que el movimiento al socialismo ha hecho el Congreso, decir que en este Congreso hubo problemas porque han recibido varias acusaciones de parte de quienes no asistieron al Congreso, que no se llamó a tiempo, que no se ha cumplido con las normas establecidas por el propio movimiento al socialismo, que no fueron tantos, que hubo menos representantes, que Evo Morales se está adueñando del movimiento al socialismo, que están excluyendo a grandes sectores del movimiento al socialismo que hoy están en el gobierno y que, como dice el papirri, ahora van a ver mañana, y ese mañana llegó ayer, se hizo realidad este cabildo, lo han llamado Cabildo del Pueblo. Ahí ha estado, no como invitado, un lugar central para el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, líderes, representaciones de los movimientos sociales, el cuerpo de los movimientos sociales, una masiva asistencia. No vamos a ir ni a los millones de millones que dice en el oficialismo, ni a los 4 gatos que dice en el MAS, ni lo uno ni lo otro. Las imágenes hablan por sí solas, no creemos tanto en esos cálculos horas después. Ahí están y hasta aquí llegó el MAS, tal como lo conocimos. Lo que sigue ahora forma parte de un antes y un después, me da la sensación, pero lo que acabo de decir son cosas muy de sentido común. Ustedes darán las interpretaciones. Manuelito, ¿qué dice? Por llegar primero, hablo primero. Sí, para que no hayan malas interpretaciones. Vamos a darles agua, nos hemos olvidado del agua, enseguida les voy a invitar a agüita. Por favor. No, perfecto. Bueno, mira, creo que lo que tú dices es correcto. Lo que se ha visto ayer, más allá de los cálculos que se pueden hacer sobre la cantidad de gente que ha asistido al Cabildo, es que estamos viviendo el proceso, o sea, un momento en la consolidación política de una corriente, de un bloque que interpreta un sentir que ya se venía acumulando dentro del MAS desde antes del referéndum, incluso, desde antes del 2016. Hasta ahí te vas a ir, Manuel. Sí, o sea, porque yo veo que lo que se ha ido nucleando alrededor de la candidatura y posteriormente la presidencia de Luis Arce es en realidad una expresión de muchos sectores, regiones, grupos que se han sentido o desplazados o que han sido subestimados, que es un término sobre el que hay que volver repetidas veces para analizar lo que está sucediendo hoy en la política, especialmente dentro del MAS, o simplemente que no han compartido posiciones y visiones y no han sido adecuadamente escuchados quizá durante todo ese tiempo.
Manuel, estamos hablando de varios. meto una cucharita en medio porque escuchando esto de volver a los 17, no, volver al 16, al referéndum del 16, me ha hecho pensar en algo que dijo acá otro actor político, Freddy Bovarín, que dijo, esto data de ese referéndum, y ya entonces le decíamos, pero Evo no escuchaba, se imponía, ¿no es cierto? Había como una fuerza ahí autoritaria, y yo le decía a Freddy Bovarín, ¿y por qué no se escucharon más fuerte esas voces? Estaban tan aplastados que silenciaron esas voces, y en este momento recién están como que saliendo a flote. ¿Cómo lees este proceso de los disidentes también? Yo creo que ha sido un proceso de acumulación. ¿Sí? Evo tiene un estilo de tomar decisiones, de administrar el poder, no de repartirlo necesariamente, sino de administrarlo. Y creo que eso es lo que se ha ido acumulando. Han habido momentos en los cuales, por ejemplo, no era bien visto el tener una voz disonante al interior del MAS. Claro, mucha gente podía señalarte como libre pensante. Entonces, eso era terrible. El libre pensamiento se oponía al modelo de, en este caso, de centralismo democrático, que era el término que se utilizaba, ¿no? Entonces, lo que veíamos ahí era una falta de capacidad para procesar otras opciones, otras visiones al interior del MAS. Yo no concuerdo con la visión que señala al expresidente Evo Morales como autoritario, porque ese sería un exceso definitivamente. Pero no había un metabolismo interno que podía procesar otras voces, otras visiones y otras alternativas. Hoy con Luis y David, ¿se da esta apertura? Yo creo que se da esa apertura. Se da esa apertura, pero tampoco lo plantearía como que con Luis y con David, porque creo que ese es otro de los graves problemas, ¿no? O sea, tendemos a asociar muy rápidamente a las líderes, ¿no? a los líderes, ¿no? O sea, esa es una tendencia que tenemos no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica en general. Sino que lo que hemos visto, que se ha empezado a consolidar en realidad el 2020, ha sido un espacio en el cual Pacto de Unidad, COP, empiezan a jugar un rol mucho más importante. Son ellos los que convocan al paro nacional de junio, si no me equivoco, julio del 2020, con bloqueo de caminos, y ahí estaba el MALCU, ahí estaban diferentes organizaciones, que son los que finalmente logran establecer la fecha de las elecciones del 2020. Creo que ha sido un hito muy importante. Entonces, ese bloque que no tenía un control tan férreo de parte del equipo más cercano del expresidente Evo Morales, es el que empieza a generar nuevas condiciones políticas. Y obviamente, de manera ya mucho más explícita, lo vemos ayer, ¿sí? O sea, cuando se saca un manifiesto que establece no solamente una nueva relación entre ese bloque con el Estado, porque le da una serie de encargos al presidente en su calidad de presidente, sino también le da una serie de encargos al instrumento político. ¿Sí? Entonces estamos en un momento en el cual se está reconfigurando no solamente el MAS, no solamente el instrumento político, sino el bloque nacional popular que ha acompañado durante todos estos años el proceso de cambio. Entonces creo que vale la pena detenerse con cuidado para analizar los 19 puntos que salen el día de ayer, y más o menos de ahí vamos a poder tener una idea más o menos clara de cómo se está moviendo al interior de ese bloque nacional popular en las líneas de tensión, ¿no? Hacia Evo, hacia Lucho, hacia David, hacia el MAS y hacia un nuevo horizonte que se va a empezar a construir, creo yo, desde el Cabildo de ayer. Por otro lado, ya en los medios se dice que el gobierno, en efecto, hizo organizar, dice, el Cabildo, y el resultado ha sido un autogol debido a que
de las 19 resoluciones del Cabildo, 10 son demandas al gobierno de Luis Arce, las mismas que se hizo del MAS y PCP hace más de 2 años. ¿Cuál más? Por supuesto, el más ligado a Evo Morales, como uno de los puntos que muestran las diferencias y estas aguas que se están separando. Yo diría que ya inevitablemente, más que por las ideas, por las barbaridades que se están diciendo. Don César Navarro, ¿estamos bien o tu interpretación va por otro lado? Muchas veces se cree que el hecho político de lo nacional popular se inventó o se descubrió el 2020, ¿no? Y muchas veces se cree que aparentemente la crisis que estamos viviendo hoy en día tiene como referencia el referéndum del 2016. Yo creo que esa es una visión hiper cortoplacista, que no la comparto con Manuel, porque es no entender y no comprender cuál es la forma constitutiva de la política en nuestro país. Y yo he escuchado reiterativamente llenarse la boca de muchos dirigentes hablar que el instrumento político es hijo de las organizaciones sociales en plural, sin tomar en cuenta los momentos políticos de fundación del instrumento político y quiénes son los actores directos que determinan la fundación del instrumento político. Y creo que hay 2 momentos determinantes. Uno es marzo del 95 y el otro es enero del 97. Marzo del 95 es el Congreso del Instrumento Político en Santa Cruz, que ha sido convocada evidentemente por la CESUD-CB y con el visto bueno de la Central Obrera Boliviana. Y cerca del 90% de participantes del evento en este Congreso, Claudia, Manuel, son campesinos de la Federación de Campesinos de Cochabamba y del Trópico de Cochabamba. No participan aymaras, no participa el Norte Potosí porque estaba con el MOF, no participa el movimiento campesino de Potosí que estaba con Félix Santos y el Eje Pachacute, no participa el movimiento cerca de Cochabamba que estaba con el MSB, ni siquiera los campesinos de la provincia Chayanta de Potosí que estaban con el MBL. Entonces los actores constitutivos del instrumento político, el 95, son cocaleros y campesinos de Cochabamba. El 97 se da el Congreso, el Ampliado Nacional, presidida por Román Loaiza, ya en su condición de ejecutivo de la CESUD-CB, y el 97 se decide lanzarse a las elecciones nacionales con la sigla de la Izquierda Unida, y el primer candidato a presidente es Evo, y el vicepresidente es Alejo Vélez. En este evento participa Félix Santos, abandona el evento porque Félix Santos decide postularse a la diputación y cuyo candidato a presidente es Ramiro Barrenechea, ¿no? Entonces, cuando hablamos del instrumento político como hijo de las organizaciones sociales, yo creo que es importante identificar quiénes son los actores políticos que hacen posible la materialización del instrumento político. Que no es la única línea, te pongo otra cucharita igual que a Manuel, no es la única línea, porque paralelamente y un poco después, y no necesariamente vinculada a esta línea con estos hechos que estás describiendo, César, y que nos ayudas a recordar los orígenes, hay otros orígenes, por otro lado, que creo que tienen también un peso, ¿no? Me voy más allá, hasta el 2000, cuando Felipe Quispe fuera ya del EGTK, que había sido asfixiado por el propio Estado y después de años de cárcel, es un elemento no menor. Felipe Quispe ya fuera de la cárcel, fuera del EGTK, digamos formalmente, estaba alfombrando de piedras los caminos en el altiplano. Ya se estaba hablando de un agotamiento del Estado. Es como otra vertiente que también se va sumando, ¿no? O sea, me da la sensación de que más que una línea única, hay como distintas ramas que van a confluir al momento ya de consolidación de una estructura que se presenta a las elecciones. Son diferentes tiempos y hechos políticos que motivan un horizonte que tiene que ver con la descolonización, ¿no? El hecho de que se materialice el instrumento político no desconoce la presencia de Felipe Quispe, pero Felipe Quispe, el Malco, nunca estuvo vinculado al instrumento político, jamás. Él estuvo vinculado a su propia opción política y creo que
representa uno de los liderazgos más importantes en la lucha sindical en nuestro país y es una de las vertientes, en mi criterio, fundamentalmente de la descolonización y el Estado plurinacional, que es muy diferente, ¿no? Y creo que Felipe representa ese elemento porque las elecciones del 2002 básicamente te demuestran empoderamientos políticos territoriales y la presencia de Felipe en el altiplano paceño es hiperdeterminante, y la presencia de Evo y el MAS ya el 2002 tiene un mayor nivel de connotación nacional. Y creo que tenemos que ver este hecho político no simplemente a partir de candidaturas o nombres, sino de una estrategia de poder. Y la estrategia de poder que fue lanzada por las organizaciones campesinas y cocaleros desde el 99, y no me refiero al 97 elecciones nacionales, sino al 99, que son las elecciones municipales donde participa por primera vez el MAS como sigla electoral. El MAS tiene una participación cerca del 30% en el territorio nacional. Pero las elecciones municipales del 2004, Claudia, el MAS tiene presencia ya en casi el 80% del territorio nacional. Es decir, la estrategia política que plantean es tener una presencia territorial vía organización sindical en los cerca de 300 municipios de todo el país. En ese momento teníamos como 330 municipios. Y por eso que enfrentar las elecciones del 2005, donde gana Evo y Álvaro con el 55%, tenía como antecedente ya una presencia territorial en todo el país. Entonces, el sujeto político... ¿53.7? 53.6, 54. Entonces, el sujeto político empieza a empoderarse territorialmente en todo el país y esta es la estrategia política que ha permitido tener un alto nivel de estabilidad política y triunfo electoral 2004, 2005, 2006, que son la elección de constituyentes, el 2008, el referéndum, el 2009, el 2010, el 2014, etcétera. Entonces, y el triunfo del 2020. Entonces, lo que se muestra es esa estrategia territorial altamente importada. Y quiero hacer hincapié en este tema, porque la Organización de Estados Americanos observa que el MAS tenga un alto nivel de votación en el extremo norte, en Chuquisaca, en el norte de Potosí, en Chuquisaca, cerca del 98, 95, 100%. Pero resulta que en las elecciones del 2020, esa votación no se repite con el 95, incluso sube al 100%, lo que te demuestra que existen niveles de empoderamiento territorial y creo que el valor político de este proceso tiene que ver con la presencia territorial de lo nacional popular, pero ya con una identidad plurinacional, porque lo nacional popular tiene un concepto donde se refiere fundamentalmente a una lógica interpretativa y organizativa, y en este momento tienes ya un empoderamiento territorial. Y creo que tenemos que ver este momento político como esa práctica política de empoderamiento político territorial. Y por último, creo que en función de lo que ha pasado el Congreso de la UCAeñe y el Cabildo de ayer, básicamente el actor político de la política es lo nacional popular, es el actor político de la política. Pero no creo que se entre en contradicción con lo que ha dicho Manuel en un inicio, y es que el 2016 se da una tensión provocada por fuerzas políticas externas al movimiento al socialismo, pero que de pronto están ya dando insumos para lo que hemos visto en estas últimas semanas. Terminaremos la rondita con don Armando. Ahí está, 2 puntos de partida. Armando, ¿cómo te sitúas para explicar esto? No, la verdad es que yo no tengo muchos elementos para ver tan atrás. Yo me quisiera concentrar en lo que yo creo que se ve en este momento y en el balance del Cabildo, ¿no? A ver, creo que estamos frente a una escena que uno podría calificar como un divorcio tóxico acá en cámara lenta, ¿no? Porque efectivamente tú decías, Claudia, desde ayer hay un nuevo momento, pero eso también decíamos desde el momento en que Evo Morales decidió anunciar que iba a ser candidato, luego decíamos eso después de la UCAeñe y ahora lo decimos después del Cabildo, y no sé si probablemente vamos a decir otra cosa después de otro evento que venga. Lo cierto es, desde mi perspectiva, es que a ver, si uno puede sacar algo de todos estos eventos, son algunas conclusiones. Una es que se ratifica evidentemente la fractura y el riesgo de división del MAS, ¿no es cierto?
con un enfrentamiento entre sus líderes, entre sus principales referentes, bastante fuerte, y que está llegando a un nivel que yo creo que ya es un dato político que no podemos obviar. Entonces, esa fractura la hemos visto desde hace ya 4 meses. Me parece que el Cabildo es una ratificación de esa fractura. Ese es el primer elemento. Entonces, y en el fondo tampoco es mucha novedad ya a esta altura del partido. Segundo elemento, a mí me parece que esto también ratifica tanto el Congreso como el Cabildo el gran problema desde mi perspectiva del MAS en este momento y que no puede resolverlo es la dificultad de ambos sectores de procesar la pluralidad, porque ambos reclaman la pluralidad, pero a mí por lo menos me da la impresión que ninguno es capaz de reconocer al otro, ¿no es cierto? Es decir, ambas facciones se reclaman plurales, pero ninguna es capaz de reconocer a la otra para encontrar una solución instrumental para resolver sus problemas. Lo que nos lleva a la gran conclusión: detrás de todo esto existen intereses personales, de grupo, etcétera, que parecen ser determinantes más que la búsqueda de un mecanismo acordado entre todos los grupos plurales de un grupo de una fuerza política tan grande y tan diversa como el MAS para encontrar consensos. Entonces, a mí me parece que al final aquí los responsables son todos, pero sí, esa dificultad de encontrar un mecanismo para resolver sus divergencias o de reconocer al otro, ese es un tema que sigue repitiéndose. Lo hemos visto en el Congreso del Laucaño, ahora lo vemos en el Cabildo, y mientras eso no se resuelva, vamos a seguir viendo la misma foto con el mismo resultado. Tercera conclusión concreta, creo que todos esperábamos, después del Congreso, ahora después del Cabildo, todos esperamos algunas certezas, porque sucede que la crisis interna del MAS tiene efectos sistémicos en el sistema político y en la gobernabilidad del país. Y eso creo que es lo que interesa a la mayor parte de los ciudadanos, más allá de los problemas de los militantes de ese partido. Es cómo eso nos afecta en la capacidad del gobierno para resolver nuestros problemas, en la estabilidad del país. Y todos estábamos esperando que estos eventos, en cierto sentido, den cierta certidumbre por dónde va este proceso. Y después del Congreso y después del Cabildo nos dan conclusiones básicamente que, aparte de que cada uno ha mostrado su fuerza, su músculo bárbaro, todos salimos con la misma incertidumbre que hace 4 meses. Concreto, no sabemos cómo el MAS va a resolver su problema interno, que ahora se traslada al tema judicial, porque por mucha demostración de fuerza que hay, al final todo esto parece que acaba en el tema judicial y en el Tribunal Electoral. Entonces aquí pues, yo veo de aquí a 2, 3, 4 meses nuevos bloqueos o autobloqueos, para utilizar esa palabra nueva del auto, y puede seguirse autobloqueando no sé cuánto tiempo más, pero no nos resuelve el problema ni el Congreso ni el Cabildo. Estaríamos esperando cierta certidumbre para saber si hay mayoría legislativa para gobernar este país. Al día siguiente del Congreso y al día siguiente del Cabildo, la respuesta es: no sabemos. ¿No es cierto? Entonces, ya te aviso, Claudio, es decir, otra nueva etapa empieza cuando se va a elegir las directivas camarales, probablemente con conflictos y sin acuerdo. Sí, es que todos estaríamos esperando de los sectores políticos un mínimo de certidumbre que nos diga esto se va a hacer de esta manera. Ahí el ala racista dice: vamos a reconducir y vamos a hacer un nuevo Congreso, pero nadie explica cómo eso se hace jurídicamente. Y mientras no se haga jurídicamente, es verso. Como diríamos aquí, estoy hoy día en la Argentina, es puro verso, ¿no es cierto? Entonces, mi conclusión: nosotros creo que vemos la política y esperamos que de los actores políticos se planteen algunas certezas mínimas de cuáles son las rutas que se van a tomar para resolver sus problemas internos, pero también para dar gobernabilidad del país. A mí me parece que después de toda esta secuencia agotadora, salimos con igual número de incertidumbres que de certeza, ¿cierto? Entonces, las únicas certezas que están muy peleados y fracturados y que no encuentran la manera de hablarse entre sí y resolver esto razonablemente. Bueno, eso va a acabar en un divorcio firmado a golpes, o como en esa gran película que se llama La Guerra de los Roses, con ambos actores muertos. Yo no sé, pero lo cierto es que esas
preguntas que la ciudadanía nos hacemos frente a lo que está pasando en el principal partido del país, siguen sin responder después de casi 3 meses. Uh-huh. Armando nos ha llevado hasta el presente después de esas referencias del pasado que me parecen pertinentes con lo que iniciábamos esta primera ronda con Manuel y César, y Armando nos trae al presente con tanto impulso que a mí me está llevando hasta el futuro. ¿Y qué ahora? Ya se han medido las fuerzas, ya está. ¿Y qué ahora en una visión paralela? Por un lado, lo que dice Armando, la política, pero yo saliendo de este programa tengo que ir a cocinar o a calentar lo que he cocinado ayer, a buscar a mi hijo, tengo que pagar pensiones. Hay una dinámica de la gente no come congresos, no come cabildo. Las y los bolivianos necesitamos vivir en un país y en un mundo que se está moviendo. Estamos viviendo en un mundo donde hay guerra, Rusia-Ucrania, Palestina-Israel está desatando una violencia que da vértigo, unos más que otros. En América Latina, las incertidumbres políticas, la crisis económica en todo lado. Y en el país, me imagino que también sentimos que estas crisis políticas, económicas, nos van a envolver. Entonces, yo tengo que seguir mi vida en este barco llamado planeta Tierra tan inestable, y otros están hablando de política. Al mismo tiempo, de esta política va a depender esta estabilidad de la que Armando ha hablado tanto, y aquí me voy al otro eje, que es el paralelo, que es ¿qué va a pasar a continuación? Ya han hecho congreso, ya han hecho cabildo, ya se han dicho de todo, narcotraficantes, traidores, cobardes, ladrones, se han dicho de todo. Es decir, creo que salvo algún guión inesperado, lo que se viene es el divorcio y lo que vaya a contarse después. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se van a sacar los ojos por la sigla? Viviremos ese momento que vivió el MIR, ¿no? MIR Masas, MIR Nueva Mayoría y los otros, ¿no? MIR Casas, acuérdese, los que se fueron a su casa porque esto fue como que mucho. Mientras tanto, en la oposición, pipocas o un cafecito, ¿no? Mira. Se va la segundita. Es muy difícil pasar de analista a divino, ¿no? Porque una de las características de lo que estamos viviendo, justamente por todo lo que tú señalas, ¿no?, es que es muy difícil prever cuáles son los resultados finales. Lo que sí es claro es que vamos a tener un periodo de incertidumbre que todavía va a continuar. Incertidumbre, al menos en lo político. ¿Sí? Porque la pugna que se está dando responde un poquito justamente a esa lógica a la que hacía referencia César, ¿no? O sea, son diferentes estrategias del bloque nacional popular porque son diferentes visiones, son diferentes actores. La COP tiene una estrategia de lucha que estoy seguro es cualitativamente diferente a la de los movimientos y organizaciones sociales, que también es diferente a la de un partido. Entonces vamos a tener una pugna en el plano político-social complicado. Eso se va a agudizar porque también está el plano legal, el plano jurídico. Hay una pugna por ya no solamente la paternidad, sino también por la patria potestad, es decir, por tener el control y cuidar al hijo, ¿no? Claro. Entonces, hay una pugna muy fuerte en ese sentido. Entonces, vamos a tener un periodo de incertidumbre. Evidentemente, eso, de una u otra manera, afecta a lo que le interesa o a lo que nos interesa a la mayor parte de los ciudadanos. Los precios, o sea, que se mantenga normalmente la normalidad de los servicios, claro. Que no nos falte ni gasolina, finalmente. Claro, o sea, que no hayan problemas con la educación. Es decir, tenemos esas preocupaciones todos los bolivianos, pero lamentablemente por todo lo que estamos viviendo, vamos a tener ecos, vamos a tener algunos problemas, sin duda. Pero qué es lo que vaya a suceder el día de mañana es un poco difícil de ver.
Lo que sí, estamos en un momento en el que políticamente hay un proceso de acumulación de fuerzas, de consolidación, tristemente de búsqueda de aquellos elementos que separan, más que aquellos elementos en los cuales hay coincidencia, al menos dentro del bloque nacional popular. En la oposición, eso sí, yo no veo mucho dinamismo, no hay tantos problemas como en el bloque popular y en la izquierda, pero eso es también, veámoslo desde lo positivo, algo altamente democrático y es algo altamente positivo, porque mientras la izquierda y el bloque popular se está renovando a golpes, a puñetes, sillazos, cuchillazos, todo lo que querramos, hay un ejercicio de renovación y de búsqueda necesariamente, eso que acaba de no decir hay al otro lado. Manuel me ha hecho pensar en algo que decía el presidente argentino Fernández cuando ilustraba así la pelea dentro del mundo peronista, ¿no? Decía, nos escuchaban como gatos en el techo y pensaban, escuchando los gritos de los gatos, pensaban que nos estábamos matando y en verdad nos estábamos reproduciendo. Esta es una visión optimista que yo creo que ningún masista ni de un lado ni del otro la tiene, pero ahí lo dejo para la anécdota. Ustedes han hablado, los tres, de los elementos que hacen al movimiento al socialismo, desde el 2006, el origen, más el otro el origen, armando desde el presente, pero hablando de los componentes netamente masistas. Les pongo uno que tiene que ver con lo que está afuera, con el clima allá afuera de la casa. No sé cuánto pueda sostenerse esta lectura, la pongo sobre la mesa, no es mía, es del periodista José Pomacuzzi. En las últimas horas hablaba de Luis Fernando Camacho y decía, el MAS era el MAS con un factor de unidad, palabras más, palabras menos, con un factor de unificación que era Evo Morales, a quien no se podía tocar. Era el líder y era el MAS, y el MAS era más o menos inamovible y Evo un líder más o menos indiscutible, hasta que llega este muchacho, así lo llama el colega Pomacuzzi, llega este muchacho Camacho y dice, no es intocable, es tocable. Y aquí vamos a recuperar lo que para él era la democracia, romper con el autoritarismo, etcétera. Y desde ese entonces que comienza a tocarse lo intocable, a romperse lo que no era rompible. Y esto me hace recuerdo a otra imagen que es la de una persona que sufre un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Y sale del auto y uno le dice, ¿estás bien? Sí, estoy perfecto. Y al tercer día se muere porque había tenido una hemorragia interna de Padre y Señor mío. ¿Será que algo así también ha sucedido? ¿No quieren introducir estos otros elementos o nada que ver? César, le toca a César, por favor. Armando ha puesto un tema altamente interesante y evidentemente leyendo el manifiesto de los 19 puntos que han presentado ayer, para mí el punto 19 es el punto nodal y político, porque el punto 19 es como una amenaza al Tribunal Supremo Electoral para que emita un informe, ¿no? Y la validación del Congreso, y ahí propuso un tema interesante Armando, no está en función de la legitimidad del evento, sino de la intervención política del órgano judicial. Cada vez más vemos la intervención política del órgano judicial para definir el hecho político. Y de hecho, la postergación constante y permanente y luego la anulación de las elecciones judiciales, porque hemos llegado a un momento de anulación de elecciones judiciales, no fue por decisión de la Asamblea Legislativa, sino fue por intervención del órgano judicial, del Tribunal Constitucional y por último prácticamente de la anulación de ese acuerdo que se produjo en la Cámara de Senadores. Es decir, la intervención del órgano judicial ha determinado la postergación y la anulación de la elección de autoridades judiciales y le ha limitado la facultad a la Asamblea Legislativa y le ha anulado su derecho político a la sociedad civil ciudadana de elegir autoridades. Y en este caso, la validez del Congreso del MAS no está determinado por el Tribunal Supremo Electoral,
sino la validez del Congreso del MAS está determinado por lo que va a suceder aún en la audiencia que está convocada para el 23 de la Sala Constitucional de Santa Cruz. Es decir, aceptó el amparo que interpuso la Federación de Bartolinas en Santa Cruz contra el Congreso y admitió el recurso. Tenía que llevarse adelante la audiencia. La anterior semana se postergó para el 23 porque la vocal que admitió se enfermó y el otro vocal que fue nombrado como reemplazante se excusó. Y prácticamente la validez del Congreso no está determinada por la convocatoria y por el nivel de participación de la militancia, sino por la intervención del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Por eso que la resolución 2, 3 y 4 del documento dice: nosotros somos los grandes conductores del instrumento político. Rechazamos el Congreso de la OCDE y vamos a convocar otro Congreso, te dice. Y el punto 19 le está diciendo: ojo, el Tribunal Supremo Electoral, y automáticamente te está diciendo: se requiere una intervención política de autoridades judiciales para definir el Congreso del MAS. Entonces, este hecho prácticamente te está poniendo en entredicho el valor político de la organización, sino te está diciendo la intervención política, no sé si del poder político, pero sí de la justicia, que determina el hecho político. Entonces ahí, para mí, creo que está en juego la validez, no en función de la legitimidad del evento, sino fundamentalmente de la intervención política de las autoridades judiciales, en este caso de la Sala Constitucional. Y a mí me llama mucho la atención este tema, Manuel, ¿no? Porque no solo está en entredicho la validez del Congreso, sino también la posible inhabilitación de Evo por el Tribunal Constitucional. Quien interpone esa acción es un diputado de Comodidad Ciudadana, en mes de mayo de ese año, ¿no es cierto? Y esa interpretación tiene que ver si es o no válido la reelección discontinua por única vez o continua. Entonces, la validez del Congreso y la habilitación de Evo como candidato depende de la intervención judicial. Entonces, cada vez más vemos que las autoridades judiciales básicamente están determinando el hecho político. Y no solo eso, sino que el hecho político deja de tener valor político como la primera autoridad del Estado, y el mismo órgano judicial va a sacar, yo creo que entre noviembre y diciembre, va a decir: me tengo que ampliar mi mandato hasta que la Asamblea Legislativa elija nuevas autoridades. Es decir, el órgano que emergió del voto popular, que son seleccionados por la Asamblea Legislativa, va a sacar su propia resolución, autodefiniéndose como ampliación de su propio mandato. Y un mandato indefinido, es decir, no va a ser ni por un día ni por 5 meses, hasta que la Asamblea Legislativa elija las nuevas autoridades, y eso implica por lo menos 2026. O sea, post-elecciones. Post-elecciones. Entonces, estamos en ese escenario donde en cierto momento Zaffaroni, uno de los juristas más importantes de la Argentina, denominó este hecho como la juristocracia, es decir, la intervención de jueces y fiscales que determinan el hecho político y empiezan a tomar la condición de gobernantes para definir la realidad en varios países de América Latina. De hecho, la inhabilitación de Cristina deviene de eso. Que lo pongan en la cárcel a Lula para que Bolsonaro gane las elecciones depende de ese hecho. Y la inhabilitación de Rafael Correa en Ecuador deviene de ese hecho. Entonces, cada vez más la intervención política de las autoridades judiciales está determinando el hecho político. Ahora, sobre el otro elemento que tú hablabas, está el tema económico, el tema social, es verdad. Pero no olvidemos un elemento fundamental. Antes la política estaba reducida a los partidos políticos. Ellos tomaban la decisión sobre tu vida económica, política, social, a nombre de. Y creo que el valor de las organizaciones sociales es que ellos han asumido también la condición de ser sujetos y no ser objetos. Antes eran objetos electorales, es decir, te proponían y vos tenías que ir a votar porque los hechos políticos, económicos, sociales son facultad privativa del Estado y vos no. El hecho de que ellos hayan empezado a discutir los hechos políticos, económicos, el hecho tan grande de lo que fue la gran movilización de hace 20 años de octubre, tiene que ver incluso con la modificación sustantiva de la ley de hidrocarburos. Y se ha incorporado un hecho vital. Se ha incorporado el famoso IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, que no quiso promulgar Carlos Mesa en la ley de hidrocarburos. Y ese IDH nos ha generado, Claudia,
un recurso económico tan importante que es y que sigue siendo utilizado e invertido por ¿quiénes? Gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades públicas de todo el país. Hasta ahora deben ser más o menos unos 40.000 millones de dólares que ha generado el IDH desde el 2003-2004, que ha sido prácticamente invertido por estas instituciones gubernativas que tienen sus autoridades electas por el voto popular. Entonces, el valor de la lucha del Alto no simplemente ha sido luchar contra el neoliberalismo y contra la privatización, sino fundamentalmente en democratizar la distribución del excedente económico que generaba la explotación de los hidrocarburos, y este es un hecho altamente valorable. Es decir, esos compañeros en el Alto que se enfrentaron al gobierno de Sánchez Lozada, que empezaron a deliberar sobre el valor del recurso natural, pusieron su vida, su esfuerzo, lograron avanzar de manera sustantiva. Hoy tenemos ese valor altamente importante. Entonces, eso nos demuestra que la política tiene niveles en diferentes momentos, diferentes niveles y diferentes rostros y connotaciones que determinan la correlación de fuerzas en los países. Yo vuelvo a reiterar lo que decía en mi primera intervención. Tanto el Congreso como el Cabildo demuestran que el sujeto político es lo nacional popular, porque el rostro que tú ves en el Cabildo de ayer, el rostro que ves en el Congreso de la OQN es un rostro indígena, originario, campesino, orgulloso de ser sí mismo, y donde ambos reivindican el Estado plurinacional, reivindican el proceso de cambio. Ese hecho realmente es un elemento que a mí me siente y me hace sentir muy orgulloso, porque el valor sustantivo de lo que es el Estado plurinacional y el proceso de cambio es parte constitutiva de la subjetividad de los actores que están en esta disputa. Para pasarle la palabra a Armando, voy a hacer referencia no solamente a estos elementos que hacen a la cancha, ¿no? Al arbitraje, al mundo judicial que tiene que decir lo suyo, al mundo político, sino a quienes están en el estadio mirando esto, ¿no? Quienes están deseando una larga vida para el MAS, que en momentos como estos dirán, qué grave, ¿no? Qué grave lo que se están diciendo, lo que se están haciendo, yo me salgo de este partido y abandono el estadio. Y los otros que no están de acuerdo con el MAS, que también dirán, ahí está pues, si a los del MAS nunca les interesó la democracia, si la esencia masista nunca fue democrática. He escuchado esto en actores políticos y lo puede decir la gente también. Se están diciendo de todo, se están insultando en todos los colores, y yo me voy de aquí porque tengo otras prioridades, ¿no? Y vuelvo a esta idea de que cuidado por discutir estos elementos, se les vacíe el estadio también, ¿no? Bueno, la mesa está servidísima, Armando, tienes para escoger, hemos puesto varias fuentes. ¿Qué te ha gustado? Una de las tribunas del estadio. Una de las tribunas. De las tribunas. No, a ver, yo tomaría un primer elemento que me parece el más deplorable en este momento, y además el más arriesgado para el propio MAS, para la propia coherencia del bloque nacional popular, pero también para el país en su conjunto. Y creo que es el tema de la resolución judicial de problemas políticos. Es decir, al final de cuentas, creo que después de la conversa que hemos tenido ahora, nos queda claro que la resolución del problema y del conflicto del MAS es política. Tiene que ver con ponerse de acuerdo, con lograr algunos puntos mínimos, con lograr algunos equilibrios, inclusive para su sobrevivencia electoral. ¿Ok? Y esas son decisiones políticas. Implica conversaciones políticas. Y lo que estamos nosotros generando en este momento es acudir a procesos judiciales para tratar de dirimir esas situaciones políticas. Y sucede que los procesos judiciales están sujetos a leguleyadas, normas, interpretaciones y finalmente negociaciones e intereses de lo más espurios que uno puede encontrar, lamentablemente hoy en día en la justicia boliviana. Es decir, la judicialización finalmente le quita el sentido a la política y le quita a los propios políticos la capacidad de resolver constructivamente sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, yo no soy mago, pero parece obvio
que si sigue esa ruta leguleya de resolución del conflicto del MAS, lo que vas a tener es amparo sobre amparo de aquí a 5 o 6 meses. Y yo tengo muchas dudas si alguno de las facciones al final va a acabar con una sigla. Sinceramente. Entre amparo, bloqueo y no sé qué cosas más, al final pueden acabar los dos, digamos, vestidos de alborotado, sin nada que hacer. Entonces, es un riesgo y me parece terrible para uno de los partidos y uno de los pilares más importantes del sistema político de Bolivia. Entonces, me parece que esa es la vía, porque al final ambos sectores parece que confían más en los operadores de justicia que en su capacidad de conversar entre ellos y tratar de dirimir problemas de fondo que quizás tienen. Que dicho por eso, lo escuchaba a Manuel en la idea de esto de los peronistas o lo que tú decías tú, Claudia. Bueno, para que un conflicto de esta dimensión tenga algo productivo, tiene que tener algún contenido sustantivo, pues. Digo, ¿cuál es el contenido sustantivo de este conflicto? ¿Cuál es la propuesta que está en pelea, digamos, entre uno y otro? Propuesta del país, digo, ¿ah? No lucha por el poder. Bueno, si puede estar una lucha en torno a una propuesta de país más moderada aquí, un cambio más revolucionario aquí, pues fantástico, ahí se construye algo, ¿verdad? Pero si no, bueno, al final lo que genera es solo fractura y conflicto. Gracias. Entonces, creo que ese es un punto. ¿Sí? Y finalmente, el otro tema es que, insisto nuevamente en lo que decías, el público, ¿no? Creo que la gente que está viendo esto y los propios votantes del MAS tienen una gran duda. Finalmente, ¿esto qué sentido tiene para mí? Y yo creo que el gran todavía elemento que nadie sabe es cómo los votantes del MAS están considerando toda esta telenovela. Realmente, yo creo que nadie sabe, y me temo que podría ser terrible cómo están considerando, y no necesariamente en favor de las dos facciones, pero esa es una hipótesis. Pero en este momento no sabemos, y las élites partidarias de uno y otro lado están bastante entretenidas en su pelea, creo, sin entender que hay un público que al final es el que vota. Y no creo que nadie tenga en este momento a los votantes amarrados. Y en medio de esto habrá obviamente posibilidades para algún Milei. Un Milei no solamente viene de la extrema derecha, ¿no? Algún Milei ya estará preparando sus zapatos, su traje, su capa para ingresar en la política. El campo es fértil, los masistas se están peleando. Dentro de Comunidad Ciudadana hay no solamente dos facciones, hay muchas más y no se dice mucho en los medios. Creemos tiene su propia crisis, gran momento para salir en el ámbito político, ¿no? Es un gran momento, lo estarán considerando también. Yo creo que sí. Sería una sorpresa que no surja. ¿Verdad? O sea, porque definitivamente están surgiendo en algunos países de Latinoamérica, en otros países también, ¿no? Y las encuestas, Armando no me va a dejar mentir, pero son encuestas que más o menos un 30% de la población en el país está bastante cansada con la política, bastante cansada. Y no con la política en abstracto, sino con la forma en la que se está haciendo política acá, de uno y de otro lado. Y los Mileis, o sea, son pues uno de los factores, digamos, por donde termina decantándose el cansancio de la población con la política, ¿no? Entonces, ya no sería una sorpresa, y eso es parte de la crisis del sistema político que tenemos en este momento, que va más allá del MAS. Totalmente. Y lo otro, que no lo dijimos porque es obvio también, y es que en este momento el movimiento al socialismo que está en el poder tiene eso como ventaja, poder de decisión, poder de recursos, está en el trono. Y el otro más que está afuera está con un opositor como Evo Morales. Me acabo de acordar de lo que dijo Carlos Mesa cuando Evo Morales era presidente. Dice, a Evo Morales le va bien como presidente porque no tiene un Evo Morales ahí afuera haciendo oposición. Ahí lo dejo y agradezco a César Navarro, a Manuel Mercado, a Armando Ortuño por este diálogo que, si bien no
no trae soluciones, sí trae claridad en la comprensión de lo que está pasando en esta parte enorme de la torta política boliviana. Gracias a los tres.